Sara Martínez siempre había sido la persona más pequeña en cualquier lugar al que entraba, pero se movía con la tranquila seguridad de quien no tenía nada que demostrar. Con 1,57 metros de altura y apenas 54 kilos, parecía más una estudiante universitaria que alguien a punto de ingresar en uno de los programas de entrenamiento militar más exigentes. Los demás reclutas la superaban en altura mientras formaban aquella primera mañana en el Centro de Entrenamiento de Guerra Naval Especial en Coronado, California. El instructor, el suboficial mayor Jackson, recorría la fila de aspirantes con el paso medido de un depredador, evaluando a su presa. Su mirada se detuvo en Sara más tiempo que en los demás, y ella casi podía oír cómo le daban vueltas las ideas en la cabeza. Era evidente que no encajaba, que sería descartada antes de que terminara la primera semana. Los demás reclutas parecían compartir su opinión, lanzándole miradas que iban desde la lástima hasta el desdén. «Bienvenidos a la semana infernal de preparación», anunció Jackson, con la voz resonando en el campo de entrenamiento como un chasquido de látigo. «Miren a su alrededor. La mitad de ustedes no estará aquí la semana que viene. 3/4 partes no llegarán al segundo mes, y el 90% de ustedes jamás verá el día de su graduación». Su mirada volvió a posarse en Sara. Algunos ya se preguntan en qué se han metido. El primer ejercicio era engañosamente simple, una carrera de obstáculos para fomentar el trabajo en equipo que requería que grupos de 5 superaran una serie de desafíos. Sara se encontró emparejada con 4 hombres que parecían capaces de levantar un coche pequeño. Marcus, un exjugador de fútbol americano de Texas, tomó el mando de inmediato. «Muy bien, chicos. Vamos a enseñarles cómo se hace», dijo, ignorando por completo la presencia de Sara. La carrera comenzó con una escalada que requería trabajo en equipo para que todos superaran una barrera de 12 toneladas. Sin consultar a Sara, Marcus le asignó el papel de ser la primera en ser levantada para que pudiera ayudar a subir a los demás desde arriba. Parecía lógico, pero Sara había estudiado el recorrido durante la reunión informativa y notó algo que los demás habían pasado por alto. «Esperen», dijo en voz baja, pero Marcus ya se estaba colocando para ayudarla a subir. Los demás miembros del equipo, Jake, Devon y Chris, formaron una escalera humana sin tener en cuenta su opinión. La habían decidido como un estorbo, y su estrategia reflejaba esa suposición. Mientras la izaban, Sara pudo ver todo el recorrido extendido abajo. Lo que sus compañeros no habían comprendido era que este primer obstáculo estaba diseñado como una prueba de observación y planificación, no solo de fuerza bruta. Los siguientes desafíos estaban dispuestos de una manera que favorecía un enfoque completamente diferente, pero su voz se había perdido entre las órdenes estruendosas de Marcus y la entusiasta aprobación de los demás a su plan. Lograron superar el muro, pero por los pelos. Marcus era demasiado pesado para que los demás lo levantaran con facilidad. Y cuando llegaron al segundo obstáculo, ya estaban detrás de otros 3 equipos. El siguiente desafío era un puente de cuerda que cruzaba un lodazal. Cada miembro del equipo debía cruzarlo cargando una mochila de 18 kilogramos. Sara fue la primera, ya que era la más ligera. Marcus decidió que si la cuerda la sostenía a ella, sabíamos que era seguro para el resto. De nuevo, sin consulta, sin discusión de la estrategia. La trataban como a un conejillo de indias en lugar de como a una compañera. Pero Sara había estado observando a los demás equipos y notó que la primera persona en cruzar cada puente de cuerda tenía muchas más dificultades que las que venían detrás. La tensión de la cuerda cambiaba con cada cruce y la técnica óptima se adaptaba en consecuencia. Intentó compartir esta observación, pero Jake la interrumpió. «Anda, Martínez. No tenemos tiempo para análisis». Mientras cruzaba el puente de cuerda, Sara puso a prueba su teoría. Efectivamente, la cuerda era menos estable para la primera persona en cruzar, lo que requería una técnica de equilibrio diferente a la que funcionaría para los demás miembros del equipo. Tomó nota mental del comportamiento de la cuerda, de cómo respondía a los diferentes movimientos y de la posición óptima para mantener el equilibrio. Al llegar al otro lado,
Dio instrucciones específicas sobre la posición de los pies y la distribución del peso, pero sus compañeros ya estaban ignorando sus consejos. «Tuve suerte», oyó murmurar a Devon. «Cuanto más ligero, más fácil». 1 a 1, sus compañeros cruzaron el puente de cuerda con dificultad, cada uno tardando casi el doble que Sarah. Marcus cayó en el lodazal y tuvo que volver a empezar. Chris logró cruzar, pero por los pelos. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo y la vergüenza. Ahora iban últimos, y la frustración comenzaba a notarse. El tercer obstáculo era un recorrido a gatas bajo alambre de púas, seguido de una serie de tareas de precisión que requerían pulso firme y claridad mental. Para entonces, los compañeros de Sarah estaban exhaustos e irritados. Habían esperado dominar gracias a su mayor tamaño y fuerza, pero el recorrido estaba resultando ser más complejo de lo previsto. Sarah terminó primero su recorrido a gatas y pasó rápidamente a las tareas de precisión, que consistían en desmontar y volver a montar equipos bajo presión de tiempo. Tenía pulso firme y siempre se le habían dado bien los rompecabezas mecánicos. Pero en lugar de apreciar su contribución, Marcus le espetó que dejara de presumir y esperara al equipo. El patrón se repitió con los obstáculos restantes. Sarah identificaba la mejor estrategia, intentaba compartir sus ideas, era ignorada o desestimada, y luego veía a sus compañeros lidiar con problemas que ella podría haberles ayudado a evitar. Su equipo terminó en último lugar, y la opinión que los demás reclutas tenían de Sarah pareció confirmarse. Ella era el eslabón débil, la razón de su fracaso. Esa noche, mientras estaban sentados en el comedor, Sarah escuchó conversaciones de las otras mesas. «Esa chica menuda va a provocar una muerte», dijo un recluta. «No da la talla». Otro añadió: «No entiendo por qué admiten mujeres en este programa. No es justo para el resto». Sarah comió en silencio, pero por dentro sentía una gran inquietud. Había dedicado años al estudio de tácticas y estrategia militar, no solo como un ejercicio académico, sino porque comprendía de verdad que la inteligencia y la adaptabilidad a menudo superaban la fuerza bruta. El día siguiente traería nuevos desafíos, y ella comenzaba a elaborar un plan que demostraría a todos de lo que era capaz. Cuando tuvo la oportunidad de liderar en lugar de seguir órdenes, el segundo día comenzó con una llamada para despertar antes del amanecer que hizo que la mitad de los reclutas anduvieran a tientas en la oscuridad. Sarah ya estaba despierta, pues había aprovechado el tiempo extra para estudiar el manual de entrenamiento y repasar las notas que había tomado sobre los obstáculos del día anterior. Había notado patrones en los métodos del instructor, sutiles pruebas dentro de las pruebas que la mayoría de los demás reclutas pasaban por alto por completo. El jefe Jackson anunció el desafío de la mañana, una misión de reconocimiento simulada en equipos de 6. Esta vez, Sarah se encontró en un grupo diferente de reclutas, incluyendo de nuevo a Marcus, pero también a dos caras nuevas. Estaba Thompson, un chico callado de Montana que apenas había hablado desde su llegada, y Rodríguez, que tenía experiencia en la policía militar y se comportaba con la rigidez de alguien acostumbrado a seguir órdenes al pie de la letra. La sesión informativa de la misión fue engañosamente sencilla. A cada equipo se le daría un punto de referencia en el mapa y se le encargaría recopilar información sobre una posición enemiga sin ser detectados. Tendrían 4 horas para planificar, ejecutar y presentar un informe con información detallada sobre las defensas del objetivo, el número de efectivos y sus puntos débiles. Marcus asumió el liderazgo de inmediato, extendiendo el mapa sobre una mesa y señalando el objetivo asignado. «Bien, nos acercaremos desde el norte», anunció. «Es la ruta más directa y podemos usar esa línea de árboles como cobertura». Sarah estudió el mapa con más atención. El acceso norte era, sin duda, el más obvio, lo que probablemente significaba que era el más vigilado. Sarah notó marcas de elevación que sugerían una mejor ruta desde el este. Usar el lecho seco de un arroyo que proporcionaría ocultamiento natural y les permitiría acercarse al objetivo desde su punto ciego. «¿Y si consideramos el acceso este?», sugirió,
señalando el lecho del arroyo. El cambio de elevación nos daría mejores ángulos de observación, y esta depresión parece llegar hasta su perímetro. Thompson pareció interesado y se inclinó para estudiar la ruta que proponía. «Podría funcionar», dijo en voz baja. Menos obvio que el acceso directo, pero Marcus descartó su sugerencia con un gesto. «Demasiado complicado. Seguiremos con el plan». Rodríguez asintió, aunque Sara notó que en realidad no había estudiado el mapa con detalle. Mientras preparaban su equipo, Sara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó silenciosamente a Thompson aprovechando un momento de distracción de los demás. «Voy a explorar esa ruta de todos modos», susurró. «Si encuentro algo útil, te aviso». Thompson dudó un instante y luego asintió levemente. Él había estado observando a Sara con más atención que los demás y comenzaba a sospechar que ocultaba algo. La misión comenzó con el equipo avanzando junto, pero Sara empezó a rezagarse gradualmente, empleando una técnica que había aprendido estudiando los métodos de reconocimiento del OSEAL. Parecía tener dificultades para seguir el ritmo, obligando a los demás a esperar o dejarla atrás. Como era de esperar, Marcus optó por lo segundo. Martínez no podía seguir el ritmo. Les dijo a los demás, «Iremos más rápido sin ella. Nos alcanzará en el punto de observación». Esto era justo lo que Sara esperaba. En cuanto el equipo estuvo fuera de la vista, cambió de dirección por completo y se dirigió hacia su ruta planificada hacia el este. Se movía con una fluidez y eficiencia que habría sorprendido a sus compañeros, utilizando la cobertura natural y las características del terreno para permanecer invisible mientras avanzaba a gran velocidad hacia el objetivo. El lecho del arroyo resultó ser incluso mejor de lo que había previsto según el mapa. Le proporcionaba ocultamiento, y al mismo tiempo, múltiples puntos de observación. Y lo que era más importante, la conducía a una posición desde donde podía ver todo el complejo enemigo desde un ángulo que revelaba su mayor vulnerabilidad. Una entrada de servicio completamente desprotegida, oculta desde el norte, pero claramente visible desde su posición. Sara dedicó la siguiente hora a realizar un reconocimiento exhaustivo que habría enorgullecido a un instructor SEAL veterano. Contó al personal, registró los cambios de turno, identificó las posiciones de las armas, y lo más importante, descubrió que el enemigo esperaba ataques desde el norte y el oeste. Toda su formación defensiva estaba orientada hacia esas direcciones, dejando el flanco este prácticamente sin vigilancia. Mientras tanto, el equipo de Marcus había llegado a su punto de observación previsto, solo para encontrar su visión parcialmente obstruida por la vegetación, y su ángulo de aproximación había sido detectado por el equipo defensor. Se vieron obligados a retirarse y probar una posición diferente, perdiendo un tiempo valioso y comprometiendo su sigilo. Sara utilizó señales manuales para llamar la atención de Thompson cuando éste apareció a la vista durante su reposicionamiento. Se había colocado en un lugar donde podía comunicarse con él sin exponerse a los defensores. Mediante una serie de gestos aprendidos durante el entrenamiento básico, indicó la ubicación de la entrada desprotegida y las posiciones defensivas que eran invisibles desde la posición actual del equipo. Thompson quedó asombrado. En el lapso de una hora, Sara había recopilado más información útil que todos los demás juntos. Rápidamente se la transmitió a Marcus, aunque la simplificó y evitó mencionar el reconocimiento en solitario de Sara para prevenir una discusión que pudiera comprometer su misión. Gracias a la información de Sara, el equipo pudo completar su misión con éxito. Identificaron los puntos débiles de los objetivos, contaron a todo el personal con precisión e incluso descubrieron un plan de suministros escrito en una pizarra visible únicamente desde la posición de Sara, al este. Al regresar a la base para la reunión informativa, el jefe Jackson revisó el informe de cada equipo. La mayoría había recopilado información básica, pero el equipo de Sara presentó un informe exhaustivo que incluía detalles que los demás habían pasado por alto. «Interesante», dijo Jackson, estudiando el informe. «Este equipo identificó la vulnerabilidad de la entrada de servicio. Eso es pensamiento táctico avanzado.
Su mirada recorrió a los miembros del equipo, deteniéndose en Marcus, quien intentaba mostrarse modesto ante su éxito. Después de la reunión, Sara escuchó a dos instructores hablar sobre los resultados del día. El informe del equipo 4 fue excepcional. Uno dijo: alguien de ese equipo tiene mucho potencial. Marcus se basó en el elogio implícito, pero Thompson se acercó a Sara más tarde esa noche. Sé lo que hiciste ahí fuera, le dijo en voz baja. Esa ruta hacia el este fue brillante. La mayor parte de esa información provino de tu posición. Sara se encogió de hombros. Todos estamos en el mismo equipo, respondió. Pero el reconocimiento de Thompson significaba algo para ella. Por fin, alguien empezaba a comprender que sus contribuciones no eran fruto de la casualidad ni de la suerte. Los demás reclutas también comenzaban a notar un patrón. Los equipos que incluían a Sara rendían mejor de lo esperado, incluso cuando, en teoría, parecía ser la integrante más débil. Algunos empezaron a preguntarse si había algo más en juego de lo que habían supuesto inicialmente. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Al día siguiente serían las evaluaciones individuales, y Sara ya no podría ocultar sus capacidades tras la dinámica del equipo. Era hora de demostrar a todos de que era capaz cuando todos la observaban. Llegó el día de las evaluaciones individuales con un cielo gris y nublado que parecía reflejar la tensión entre los reclutas. El jefe Jackson había anunciado que las evaluaciones de ese día determinarían quién continuaba en el programa y quién sería enviado a casa. El ambiente estaba cargado de nerviosismo mientras todos se preparaban para lo que muchos consideraban el momento decisivo de su formación. Sara había dedicado las primeras horas de la mañana a repasar todo lo que había aprendido sobre tácticas del OSEAL de la Armada. Gracias a su exhaustiva investigación previa al programa, a diferencia de muchos de sus compañeros reclutas que se basaban principalmente en la preparación física, ella había estudiado los elementos psicológicos y estratégicos que distinguían a las fuerzas especiales de élite de las unidades militares convencionales. Comprendía que ser SEAL era mucho más que fuerza y resistencia. Se trataba de pensar de forma diferente, adaptarse rápidamente y encontrar soluciones que otros no veían. La primera prueba individual consistía en una carrera de obstáculos cronometrada que cada recluta debía completar solo. A diferencia de las pruebas en equipo, no habría a quien culpar por los fracasos ni forma de esconderse tras compañeros más fuertes. Mientras observaba a los primeros participantes, Sara notó que la mayoría atacaba los obstáculos con pura determinación y fuerza bruta. Lo conseguían, pero por poco, y varios ya mostraban signos de agotamiento que les perjudicarían en las pruebas posteriores. Cuando llegó su turno, Sara se acercó a la línea de salida, donde reinaba un silencio sepulcral, apenas disimulado, entre los reclutas que la observaban. Podía sentir sus miradas sobre ella, esperando el inevitable fracaso que confirmaría sus suposiciones sobre sus capacidades. El primer obstáculo era una cuerda para escalar que ya había derrotado a dos reclutas. Había observado atentamente cómo los demás lo intentaban, notando que todos trataban de ascender usando principalmente la fuerza de los brazos. En cambio, empleó una técnica que había aprendido de la escalada en roca: usar las piernas para sujetar la cuerda y aliviar la presión en los brazos mientras mantenía un movimiento ascendente constante y eficiente. Completó la escalada en la mitad del tiempo de la mayoría de los intentos anteriores. El segundo obstáculo era una barra de equilibrio que cruzaba un foso de agua, seguida inmediatamente por una prueba de lanzamiento de precisión. Sara había notado que los participantes exitosos eran aquellos que mantenían la concentración durante la transición. En lugar de celebrar el cruce de la barra demasiado pronto, mantuvo la mente en los blancos de lanzamiento mientras aún estaba en la barra, visualizando sus lanzamientos incluso antes de llegar a la plataforma. Su desempeño fue impecable. No solo cruzó la barra rápidamente, sino que sus lanzamientos dieron en el centro de los 5 blancos en rápida sucesión. Un murmullo recorrió la multitud que observaba, y oyó a alguien decir: ¡qué suerte! Pero la suerte no tenía nada que ver.
Sara había practicado ejercicios de coordinación similares durante meses antes de llegar, consciente de que las misiones SEAL a menudo requerían transiciones inmediatas entre diferentes tipos de tareas sin tiempo para reajustarse mentalmente. Esta sección de la pista de obstáculos fue la más desafiante. Consistía en arrastrarse por un estrecho sistema de túneles, seguido de una prueba de memoria donde debía identificar y describir los objetos que había visto durante el recorrido. La mayoría de los reclutas estaban tan concentrados en atravesar el claustrofóbico túnel que pasaron por alto la mitad de los elementos que debían observar. Sara lo abordó de forma diferente. Antes de entrar en el túnel, se tomó 30 segundos para calmar su respiración y preparar su mente para realizar 2 tareas simultáneamente mientras se arrastraba por el oscuro y confinado espacio. Catalogó deliberadamente todo lo que encontraba, creando un mapa mental que le ayudaría a recordar detalles específicos. Al salir y cuando se le pidió que informara sobre sus observaciones, proporcionó un inventario completo que incluía no solo los elementos obvios de la prueba, sino también detalles sobre la construcción del túnel, el número de curvas e incluso los sonidos que había escuchado desde el exterior mientras se arrastraba. El instructor que registraba sus respuestas se mostró sorprendido y tomó notas adicionales. Sara completó toda la pista de obstáculos en un tiempo que la ubicó entre el 10% superior. Pero lo más impresionante fue que su precisión y atención al detalle superaron las de cualquier otro participante ese día. Los demás reclutas observaron en silencio, atónitos, sus resultados. Publicado. Por la tarde tuvo lugar la evaluación táctica individual. A cada recluta se le asignó un escenario y tuvo que planificar y ejecutar una misión en solitario dentro de un límite de tiempo. A Sara le tocó un escenario particularmente desafiante: infiltrarse en una posición defendida, recopilar información específica y exfiltrarse sin ser detectada por las patrullas móviles. La mayoría de los reclutas que intentaron este escenario optaron por ataques directos, confiando en la velocidad y el sigilo para evitar ser detectados. Varios fueron capturados y fracasaron inmediatamente. Otros tuvieron éxito parcial, pero no obtuvieron información crucial. Sara adoptó un enfoque completamente diferente. Dedicó los primeros 20 minutos de su tiempo asignado a observar los patrones de las patrullas y a calcular el tiempo de sus movimientos en lugar de dirigirse al objetivo. Observó que las patrullas seguían rutas predecibles, pero con ligeras variaciones que creaban breves oportunidades. Más importante aún, se dio cuenta de que el escenario estaba diseñado para poner a prueba la adaptabilidad. Cuando los planes iniciales fallaban, la posición enemiga contaba con múltiples capas de seguridad que hacían que un ataque directo fuera prácticamente imposible. Pero existía una ruta indirecta que, si bien llevaría más tiempo, ofrecía una probabilidad de éxito mucho mayor. En lugar de intentar escabullirse entre las patrullas, Sara decidió seguir a una de ellas, aprovechando sus propios movimientos para ocultar su aproximación al objetivo. Era una estrategia de alto riesgo que requería una sincronización precisa, pero le permitió llegar al objetivo de inteligencia desde una dirección completamente inesperada. Una vez allí, descubrió que la información no se encontraba donde indicaba el informe previo. Claramente, se trataba de una maniobra de distracción intencionada diseñada para poner a prueba su capacidad de resolución de problemas bajo presión. Mientras que los reclutas anteriores habían pasado por alto este detalle o habían perdido el tiempo buscando frenéticamente, Sara comprobó metódicamente ubicaciones alternativas basándose en su conocimiento del funcionamiento de las operaciones de inteligencia reales. Encontró el dinero oculto en una ubicación secundaria y reunió todo lo requerido por el informe de la misión. Pero también observó información adicional que no formaba parte de los requisitos oficiales, pero que sería valiosa en una situación real. Su extracción fue igualmente impresionante. En lugar de intentar volver sobre sus pasos, identificó una ruta completamente diferente que aprovechó un cambio de turno que había previsto durante su fase inicial de observación. No solo escapó sin ser detectada, sino que lo hizo con la suficiente rapidez como para informar con tiempo de sobra. Cuando el jefe Jackson revisó su informe de misión, su expresión era indescifrable.
El nivel de detalle y la sofisticación táctica de su planificación eran asombrosos. Su desempeño fue inusual para una recluta, especialmente para una que sus compañeros habían subestimado constantemente. Esa noche se publicaron los resultados. El nombre de Sara figuraba entre los primeros de cada categoría. Pero lo que realmente llamó la atención fue su puntuación táctica general, superior a la de cualquier otro recluta de la promoción y comparable a la de graduados de años anteriores. Los demás reclutas se reunieron incrédulos alrededor de los resultados publicados. Marcus contempló las puntuaciones durante un largo rato antes de volverse hacia Sara, quien limpiaba tranquilamente su equipo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó Thompson directamente. Sara levantó la vista de su equipo. Presté atención, dijo simplemente. La mayoría se centra en lo que cree que debe hacer en lugar de en lo que realmente hay que hacer. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. Al día siguiente se enfrentaría a la prueba más exigente de todas, un complejo ejercicio de equipo donde se evaluarían sus habilidades de liderazgo bajo una presión extrema. Y por primera vez desde que comenzó el entrenamiento, Sara sería seleccionada como líder de equipo, con los mismos reclutas que la habían menospreciado ahora obligados a seguir sus órdenes. La reunión matutina dio un giro inesperado que sorprendió a los reclutas reunidos. El jefe Jackson se presentó ante ellos con una carpeta en la mano y una leve sonrisa que nadie supo interpretar. Según las evaluaciones individuales de ayer, vamos a reestructurar los equipos para el ejercicio de hoy, anunció. Los líderes de equipo serán seleccionados en función de su desempeño, no de su antigüedad ni de su experiencia militar previa. Sara sintió un nudo en el estómago cuando Jackson empezó a leer nombres. Cuando mencionó a Martínez, líder del equipo, seguida de una lista que incluía a Marcus Rodríguez y a otros 3 reclutas que habían menospreciado constantemente sus aportaciones, el silencio en la sala fue ensordecedor. El rostro de Marcus reflejó varias emociones rápidamente: confusión, incredulidad y finalmente, una ira apenas disimulada. La idea de recibir órdenes de alguien a quien había considerado un estorbo ponía a prueba todas sus suposiciones sobre la jerarquía militar y el liderazgo natural. Tiene que haber algún error, murmuró Rodríguez lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Nunca ha liderado nada. Pero la expresión del jefe Jackson dejó claro que no había ningún error ni lugar para la discusión. La reunión informativa sobre la misión comienza en 15 minutos. Los líderes de equipo dieron un paso al frente para recibir instrucciones adicionales. Mientras Sara se acercaba a la mesa del instructor, sentía la presión de decenas de miradas sobre ella. Algunos reclutas parecían curiosos, otros escépticos, y unos pocos, genuinamente molestos por la situación. Había pasado de ser la integrante del equipo menospreciada a verse obligada a asumir un rol de liderazgo sobre personas que aún dudaban de su competencia básica. La reunión informativa era más compleja que cualquier otra cosa a la que se hubieran enfrentado hasta entonces. Cada equipo tenía la tarea de planificar y ejecutar una operación multifase que incluía reconocimiento, asalto táctico y extracción. Todo ello en un entorno hostil con múltiples posiciones enemigas y considerando la presencia de civiles. Sara estudió los parámetros de la misión con la concentración que la caracterizaba. El escenario estaba diseñado para poner a prueba no solo el conocimiento táctico, sino también el liderazgo bajo presión, la toma de decisiones con información incompleta y la capacidad de adaptación ante cambios repentinos. Al regresar con su equipo, el ambiente era tenso. Marcus estaba sentado con los brazos cruzados, sin disimular su disgusto. Rodríguez estudiaba el informe de la misión, pero claramente esperaba que Sara cometiera algún error obvio que justificara ignorar su autoridad. De acuerdo, comenzó Sara, con voz firme a pesar de la hostilidad del público. Original. La tasa de deserción había sido brutal, pero quienes permanecieron se habían ganado su lugar demostrando su competencia, no por las primeras impresiones.
Sarah se encontraba entre sus compañeros reclutas con una confianza que se había ganado a pulso tras semanas de demostrar su valía superando las constantes dudas. Los murmullos y las miradas escépticas habían dado paso al respeto genuino de la mayoría de sus compañeros, aunque algunos aún albergaban reservas sobre su enfoque poco convencional del entrenamiento militar. El ejercicio de hoy simulará una misión real de operaciones especiales, anunció Jackson. Operarán como unidades individuales con apoyo mínimo, enfrentándose a múltiples desafíos complejos que pondrán a prueba todo lo aprendido. Algunos destacarán. Otros descubrirán que no están preparados para este nivel de responsabilidad. La sesión informativa sobre la misión fue diferente a todo lo que habían experimentado antes. Cada recluta sería desplegado en distintos puntos de una extensa área de entrenamiento y recibiría objetivos separados pero interconectados. El éxito requeriría no solo competencia individual, sino también la capacidad de coordinarse con otras unidades manteniendo la seguridad operativa. Sarah recibió su asignación con la misma concentración metódica que había demostrado en cada desafío anterior. Su misión consistía en infiltrarse en un complejo fuertemente defendido, extraer a un objetivo de alto valor y entregarlo en un lugar seguro, evitando múltiples patrullas enemigas y lidiando con la población civil de la zona. Lo que hacía que este escenario fuera particularmente desafiante era la presión del tiempo. Toda la operación debía completarse en 6 horas. De lo contrario, se produciría la descalificación automática del programa. Al estudiar el informe de inteligencia, Sarah notó detalles que revelaban una situación más compleja que una simple misión de extracción. La seguridad del complejo no era aleatoria, sino que seguía patrones que sugerían que los defensores esperaban un ataque. La población civil no solo representaba obstáculos que evitar, sino también fuentes potenciales de inteligencia y ayuda si se la abordaba correctamente. Lo más importante es que se dio cuenta de que su misión estaba diseñada para interactuar con las de otros reclutas de maneras que podrían facilitar u obstaculizar el éxito de todos. No se trataba solo de una prueba individual, sino de una evaluación de su capacidad para integrarse en una comunidad de operaciones especiales más amplia. Sarah dedicó la primera hora de su misión no a avanzar hacia su objetivo, sino a realizar un análisis exhaustivo de todo el entorno operativo. Identificó no solo sus propios desafíos, sino también las posibles motivaciones y objetivos de los demás reclutas, buscando oportunidades para crear apoyo mutuo sin comprometer la seguridad de nadie. Su aproximación al complejo fue metódica y paciente. En lugar de buscar formas rápidas de penetrar las defensas, dedicó tiempo a comprender por qué la seguridad estaba organizada de esa manera y que revelaba esto sobre las expectativas y capacidades de los defensores. Descubrió que el complejo contaba con múltiples capas de seguridad, pero estaban diseñadas principalmente para defenderse de un ataque directo. Los defensores esperaban claramente que los reclutas intentaran ataques rápidos y agresivos, basados en la sorpresa y la fuerza abrumadora. Sarah optó por una estrategia completamente diferente. Había notado que el complejo recibía suministros con regularidad y que los protocolos de seguridad para estas entregas creaban breves momentos de vulnerabilidad. En lugar de intentar entrar a la fuerza, decidió usar la propia logística de los defensores en su contra. El plan requería una sincronización precisa y un riesgo considerable, pero ofrecía la posibilidad de completar su misión sin el tipo de confrontación directa que alertaría a otros puestos de seguridad y podría comprometer las misiones de otros reclutas en la zona. Se posicionó a lo largo de la ruta de suministro y esperó la siguiente entrega. Cuando llegó el camión de suministros, utilizó técnicas que había estudiado en operaciones SEAL reales para adherirse al vehículo sin ser detectada ni por el conductor ni por la seguridad del complejo. Una vez dentro del complejo, Sarah se movió con la paciencia calculada que distingue a los profesionales de los aficionados entusiastas. Dedicó 20 minutos a mapear la distribución interna e identificar el lugar donde se encontraba su objetivo. En lugar de precipitarse hacia él y arriesgarse a toparse con medidas de seguridad adicionales, el valioso objetivo resultó ser el mismísimo jefe Jackson, haciéndose pasar por un agente aliado capturado. Al llegar,
Sarah lo encontró encerrado en una habitación con varios guardias y vigilancia electrónica. Ya era hora de que alguien llegara, dijo Jackson en voz baja al verla. ¿Cómo piensas sacarnos de aquí sin activar todas las alarmas del complejo? Sarah ya había previsto este problema durante su reconocimiento. ¿Por dónde entré?, respondió, pero tendremos que esperar al próximo envío de suministros. Jackson se mostró escéptico. Podría ser el nuestro. El cronograma de la misión no permite ese tipo de retraso. El próximo envío es en 45 minutos, dijo Sarah con seguridad. Observé su horario durante mi aproximación. Siguen un patrón predecible que crea una ventana de oportunidad justo cuando la necesitamos. Durante los siguientes 30 minutos, Sarah y Jackson esperaron ocultos mientras ella supervisaba las rutinas de seguridad del complejo. Había identificado no solo el horario de las entregas de suministros, sino también los cambios de turno de los guardias y los patrones de patrulla que crearían el momento óptimo para su escape. Cuando llegó el momento, su extracción fue impecable. Se engancharon al vehículo de suministros tal como Sarah lo había planeado y estaban fuera del perímetro del complejo antes de que nadie se percatara de su ausencia. Pero la misión solo estaba a medias. Sarah aún debía llevar a Jackson al punto de extracción seguro, evitando a las múltiples patrullas enemigas que ahora los buscaban activamente. Aquí es donde su comprensión del panorama operativo general se volvió crucial. Había identificado posibles ubicaciones donde operaban otros reclutas y planificó su ruta para evitar interferir con sus misiones, utilizando sus actividades para enmascarar sus propios movimientos. Mientras se dirigían al punto de extracción, se encontraron con Thompson, quien realizaba su propia misión en la zona. En lugar de tratarlo como competencia o un posible obstáculo, Sarah rápidamente se coordinó con él para brindarse apoyo mutuo, lo que les permitió a ambos completar sus objetivos con mayor eficacia. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, preguntó Thompson mientras compartían información sobre los movimientos de la patrulla. Estudié los parámetros de la misión de todos y busqué puntos de encuentro, respondió Sarah. Las operaciones especiales rara vez se realizan en solitario. El éxito suele depender de la coordinación con las fuerzas aliadas. El último desafío surgió al llegar al punto de extracción y descubrir que estaba bajo vigilancia de una patrulla enemiga que no debía estar allí. Según el informe de la misión, era claramente una prueba de última hora para evaluar su capacidad de adaptación bajo presión. Sarah evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de que un ataque directo resultaría en su captura y el fracaso de la misión. En cambio, utilizó una técnica de distracción que había aprendido estudiando operaciones reales del OSEAL, creando una distracción que alejó a la patrulla del punto de extracción el tiempo suficiente para que completaran su misión. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, Jackson miró a Sarah con genuina admiración. Eso era pensamiento de manual en operaciones especiales. No solo completaste la misión. Lo completaste de una manera que demostró una comprensión real de cómo funcionan estas operaciones en el mundo real. Al concluir la evaluación final, Sarah se dio cuenta de que no solo había demostrado ser capaz, sino que había exhibido un nivel de sofisticación táctica que sorprendió incluso a los instructores. Había pasado de ser la recluta con más probabilidades de fracasar a ser alguien que comprendía los principios más profundos de las operaciones especiales mejor que muchos veteranos. Los demás reclutas comenzaron a regresar al área de reunión, cada uno cargando con el peso de sus experiencias individuales. Algunos parecían exhaustos pero triunfantes. Otros parecían derrotados por desafíos que no pudieron superar. Marcus llegó con su equipo, exitoso, pero claramente llevado al límite. Rodríguez había completado su misión, pero admitió más tarde que había tenido dificultades con los requisitos de adaptación cuando su plan original fracasó. Lo que distinguió a Sarah no fue solo su éxito, sino cómo lo había logrado. Mientras que otros se habían basado en tácticas predeterminadas y enfoques de fuerza bruta, ella había demostrado el tipo de resolución de problemas flexible e inteligente que define a las unidades de operaciones especiales de élite.
El jefe Jackson reunió al grupo para la sesión informativa final. El ejercicio de hoy reveló algo importante sobre cada uno de ustedes, dijo. Comenzó. Algunos de ustedes tienen las capacidades físicas para ser operadores especiales, pero carecen de la flexibilidad mental. Otros tienen buenos conocimientos tácticos, pero tienen dificultades con su capacidad para tomar decisiones en tiempo real bajo presión. Sus ojos se posaron en Sarah, que estaba en el grupo. Y algunos de ustedes han demostrado que el arma más importante en el arsenal de un operador especial es la capacidad de pensar de forma diferente a como lo esperan sus enemigos. A medida que se contabilizaban las puntuaciones de la evaluación, surgió un patrón que habría sido impensable apenas unas semanas antes. Sarah no solo había aprobado la evaluación final, sino que había obtenido la puntuación general más alta de su clase, superando a reclutas que habían ingresado al programa con ventajas significativas en tamaño, fuerza y experiencia militar previa. La transformación era completa. La recluta que había sido descartada por ser demasiado pequeña, demasiado débil y demasiado inexperta, había demostrado que las tácticas del OSEAL de la Armada se basaban mucho más en la inteligencia, la adaptabilidad y la fortaleza mental que en el dominio físico. Esa noche, mientras los reclutas que habían superado la prueba celebraban su logro, Marcus se acercó a Sarah por última vez. «He aprendido algo importante estas últimas semanas», le dijo. «Pensaba que ser SEAL se trataba de ser el más duro. Me demostraste que se trata de ser el más inteligente». Sarah sonrió, permitiéndose por fin sentir la satisfacción de una meta alcanzada gracias a su pura determinación y preparación. «Las tácticas siempre estuvieron en los manuales», respondió. «Solo tenía que demostrar que comprenderlas era más importante que aparentar». El programa la había limitado con suposiciones y expectativas. Pero ella había utilizado esas mismas limitaciones para demostrar algo mucho más valioso, que la verdadera capacidad de operaciones especiales reside en la mente, no en el cuerpo, y que los oponentes más peligrosos suelen ser aquellos que nadie ve venir. 6 meses después de graduarse, Sarah se encontraba sentada en una sala de reuniones en una instalación clasificada, rodeada de algunos de los miembros más experimentados del personal de operaciones especiales del ejército. El contraste con su primer día de entrenamiento era abismal, pero el camino recorrido entre esos dos momentos había cambiado radicalmente, no solo su propia comprensión de sus capacidades, sino también la forma en que toda la comunidad de operaciones especiales concebía la selección y el entrenamiento de operadores de élite. La información sobre la misión que estaba recibiendo habría sido inimaginable durante sus primeros días de entrenamiento. Como líder, como planificadora táctica de una compleja operación multifase, era responsable de coordinar los recursos de múltiples unidades de operaciones especiales en un entorno donde los métodos tradicionales habían fracasado repetidamente. El comandante Hayes, líder general de las operaciones, había solicitado específicamente a Sarah para el equipo de planificación tras revisar su historial de entrenamiento y su desempeño operativo inicial. Martínez aporta una perspectiva diferente a los problemas tácticos, les había dicho a sus superiores. Ve soluciones que otros pasan por alto porque no parte de las mismas suposiciones sobre cómo deben llevarse a cabo las operaciones. La misión actual ejemplificaba a la perfección porque esa perspectiva diferente era valiosa. Los intentos anteriores de lograr los mismos objetivos habían fracasado porque se basaban en métodos convencionales de operaciones especiales que el enemigo había aprendido a anticipar y contrarrestar. Lo que se necesitaba era alguien que pudiera diseñar una operación que funcionara precisamente porque no seguía los patrones esperados. Sarah estudiaba los informes de inteligencia con la misma intensidad metódica que había dedicado a sus ejercicios de entrenamiento, pero ahora su análisis tenía el peso de consecuencias reales. Vidas dependían de su capacidad para identificar soluciones que otros habían pasado por alto. El objetivo era una instalación de alto valor en una zona restringida, protegida por sofisticadas defensas que habían repelido con éxito 3 intentos previos de ataque. Durante la infiltración,
El enemigo había estudiado claramente las tácticas de operaciones especiales estadounidenses y había diseñado su seguridad específicamente para contrarrestar los métodos previstos. Todas las misiones anteriores habían seguido el mismo patrón básico. Sarah lo observó durante la sesión de planificación. Inserción encubierta, acción directa contra el objetivo, extracción rápida. El enemigo había optimizado sus defensas precisamente contra esa secuencia de acciones. Se dirigió al mapa operativo y comenzó a esbozar un enfoque alternativo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre cómo debía llevarse a cabo la misión. ¿Y si no intentamos evitar sus defensas? ¿Y si usamos sus preparativos defensivos en su contra? Los demás planificadores parecían escépticos. El suboficial mayor Rodríguez, que había servido con distinción durante más de 15 años, negó con la cabeza. Eso suena como si sugirieras que caigamos en su trampa a propósito. No es su trampa, respondió Sarah. Es nuestra trampa. Llevan meses preparándose para nuestro ataque, pero sus preparativos se basan en lo que creen que haremos, no en lo que realmente tenemos que hacer. Comenzó a esbozar un concepto que, tan solo un año antes, habría sido tachado de poco convencional. Sin embargo, su desempeño en el entrenamiento y sus primeros éxitos operativos le habían otorgado la credibilidad necesaria para proponer alternativas radicales. El plan que desarrolló la estrategia que Sarah desarrolló durante los días siguientes no se parecía en nada a las tácticas estándar de las operaciones especiales. En lugar de intentar infiltrarse entre las defensas enemigas, su enfoque consistía en activar deliberadamente sus protocolos de respuesta, creando así las condiciones exactas necesarias para el éxito de la misión. «Esto es brillante o una locura», comentó el comandante Hayes tras revisar su detallada propuesta. «Quizás ambas cosas». La operación se desarrolló con una precisión que confirmó todo lo que Sarah había aprendido sobre el poder de pensar de forma diferente. Cada fase de la misión funcionó exactamente como ella había previsto, no porque tuviera una inteligencia superior o mejor equipo, sino porque había abordado el problema desde ángulos que el enemigo no había anticipado. Cuando las tácticas convencionales fracasaron, el pensamiento innovador triunfó. Las sofisticadas defensas enemigas se convirtieron en desventajas en lugar de ventajas ante un enfoque para el que no estaban preparadas. El éxito de la misión propició que se solicitara la asesoría de Sarah para otras operaciones donde los enfoques estándar habían resultado insuficientes. En menos de un año, dirigía su propio equipo y entrenaba a otros operadores en la flexibilidad táctica que se había convertido en su sello distintivo. La transformación trascendió su éxito personal. El enfoque de Sarah comenzó a influir en la manera en que toda la comunidad de operaciones especiales concebía el entrenamiento y las operaciones. Su clase de entrenamiento se convirtió en un caso de estudio para identificar el potencial que no encajaba en los perfiles tradicionales. El jefe Jackson, ahora ascendido y desempeñando el cargo de instructor superior, solía usar la historia de Sarah al dirigirse a las nuevas promociones de reclutas. El tamaño y la fuerza importan, les decía, pero no son lo que los hace peligrosos para los enemigos de Estados Unidos. Lo que los hace peligrosos es la capacidad de pensar con mayor rapidez y creatividad de la que ellos pueden reaccionar. El proceso de selección de reclutas se modificó para dar mayor importancia al razonamiento táctico y la adaptabilidad, en lugar de solo a las métricas de rendimiento físico. Los escenarios de entrenamiento se rediseñaron para premiar el pensamiento innovador por encima del cumplimiento de los procedimientos estándar. La influencia de Sarah trascendió las tácticas y el entrenamiento. Se convirtió en un símbolo de cómo las unidades de élite de las Fuerzas Armadas podían beneficiarse de la diversidad de pensamiento y enfoque. Su éxito abrió puertas a otros reclutas que podrían haber sido ignorados con los criterios de selección anteriores. 3 años después de su graduación, Sarah fue invitada a hablar en la Escuela de Guerra Naval sobre liderazgo adaptativo en operaciones especiales. Ante un público de altos mandos militares, reflexionó sobre su trayectoria, desde sus inicios como recluta, donde todos esperaban que fracasara, hasta convertirse en una figura clave en el futuro de las operaciones militares de élite. La suposición más peligrosa que podemos hacer, les dijo, es creer que sabemos qué significa el éxito antes de haber explorado todas las posibilidades. Toda persona que parezca fuera de lugar podría ser, en realidad,
justo lo que necesitamos para resolver problemas que aún no hemos encontrado la solución. Las preguntas provenían de oficiales que, inicialmente escépticos ante su ascenso poco convencional, se habían convencido con resultados que superaban cualquier prejuicio. Tras la presentación, una joven guardiamarina se le acercó. «Me han dicho que soy demasiado pequeña para operaciones especiales», dijo en voz baja. «Pero después de escuchar tu historia, creo que quiero intentarlo de todos modos». Sara sonrió, recordando sus propias dudas y las voces que habían intentado convencerla de que no pertenecía a ese mundo. «No te limites a intentarlo», respondió. «Estudia, prepárate. Comprende que ser diferente no es una desventaja si sabes usarlo estratégicamente. El ejército necesita gente que piense de maneras inesperadas para el enemigo». Mientras veía a la joven alejarse con renovada determinación, Sara se dio cuenta de que su mayor victoria no era solo demostrar que podía triunfar en un sistema que había intentado limitarla, sino cambiar ese sistema para que la próxima generación de operadores no tuviera que librar las mismas batallas solo para tener la oportunidad de demostrar su valía. Alcanzar el poder de las tácticas del OSEAL de la Armada siempre había sido más que capacidad física. Se trataba de fortaleza mental, pensamiento adaptativo y la capacidad de encontrar soluciones cuando los enfoques convencionales fallaban. Sara había demostrado que estas cualidades podían presentarse de maneras inesperadas. Al hacerlo, había fortalecido y dotado de mayor capacidad a las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos como nunca antes.